Ahora sí. Buenas noches tengan todos. Me da Buenas mucho noches, gusto, Buenas noches, mucho gusto profesora. tenerlos aquí. ¿Cómo les fue de fin de semana largo? ¿Adelantaron? ¿No adelantaron? ¿Cómo les Uy, fue? no, maestra. No, Adelantado nada. descansaron. Sí, yo descansé, la verdad. No hice más que descansar. Qué bueno, descansaste por todos los que no. Ay, Gracias, no. Vianney. Qué bueno que descansaste, me da mucho gusto. Muy bueno, muy bueno. Los chicos del grupo 103 ya no tuvieron problema con sus otras clases. No, maestra, de hecho, creo que sí vamos a tener, vamos a seguir teniendo clase con usted martes y jueves, pero creo que Sí. la maestra, es que todavía estamos así como que un poquito, bueno, al menos yo no me acabo de acostumbrar. Mm, Tenemos una materia el lunes y se juntaba, bueno, era la misma, el mismo día, pero diferente hora. ujú. Y sí dijo algo de las clases, pero le dije, no sé, no me acuerdo, le digo, tenemos clase con la maestra Maru, pero inicia a las 8:30, así que si usted puede empezar a las 7 y terminar a 8:30, sin problemas. Me parece muy bien, muy buena respuesta, muy buena respuesta. Muchas gracias. Muy bien, chicos, pues muy buenas noches tengan todos y todas, bienvenidas y bienvenidos. Hoy es 7 de mayo, estamos ya entrando en la segunda parte de nuestra UCA, en el módulo 2, ¿sí? Y desde luego, pues muy contenta de estar compartiendo con ustedes el aula virtual. Tengo pendiente la calificación de los alumnos del grupo 105, pero el 103 y el 104 ya los acabé de calificar, así que les pido por favor que revisen. No he retroalimentado a todos, pero lo que sí es que ya les puse calificación. Si alguno de ustedes aparece con 80 en su calificación y no tiene alguna leyenda en su retroalimentación, es porque seguramente les falta todavía la retroalimentación a los dos compañeros o compañeras, porque cuando el motivo de la calificación baja por otra cosa, yo les pongo inmediatamente. Solo cuando lo que falta es la retroalimentación de los otros compañeros, entonces allí nada más les puse 8, mientras yo puedo ir retroalimentando. Son ustedes muchos, muchos, muchos alumnos, gracias a Dios, y entonces pues tengo que ir retroalimentando poco a poco porque lo hago uno por uno. Es un trabajo que se hace de uno en uno, entonces les pido una disculpa en ese sentido. ¿Ok? Pues estamos, insisto, entrando al módulo 2. Ya recibieron ustedes, ya abrí los foros en la plataforma y el día de mañana, junto con el video de hoy, van a recibir la bienvenida al módulo y los materiales que vamos a estar trabajando. Entonces, pues vamos a revisar cuál es nuestro orden del día. Es la bienvenida, que les doy la más cordial bienvenida. Luego viene el pase de lista, el objetivo de la sesión, los contenidos del módulo 2, la tarea auténtica, el foro de aprendizaje y las dudas que puedan ustedes tener. Entonces, pues vamos a pasar lista y para eso voy a dejar de compartir aquí y me voy a ir a nuestra lista de asistencia. Permítanme tantito. Necesito abrir nuestra lista de asistencia. Aquí estamos y vamos a iniciar. Y el martes no hubo sesión, hoy es jueves, ¿no? Sí, Sí, profe. Ok, entonces a las personas que el día de hoy asistan se les va a poner su asistencia en las dos sesiones, ¿ok? Entonces voy a
compartir con ustedes la pantalla y voy a empezar. Muy bien. Alarcón Morelos. Bautista Juárez. Bernal Martín. Celis Villagómez. Cerda Corona. Presente. Chávez Gómez. Chávez Sánchez. Contreras García. Corro Mejía. Cortés García. Del Ángel San Juan. Presente. Momento, sí, es que estoy admitiendo a otros compañeros. Ok. Don Marco Acosta. Falcón Durán. Figueroa Granillo. Perdone, es que estoy dándoles ingreso a compañeros que están en la sala de espera. Ok. Figueroa Granillo. Florencio Pérez. Flores Espejel. Galicia Velázquez. Les recuerdo, por favor, que se anoten en el chat, ¿sí? Apellido paterno, apellido materno y grupo. Galindo Hernández. García Presente, Domínguez. maestra. Galindo Hernández, presente. Una disculpa. Gracias, Nelly. García Domínguez. García Escorza. García González. García Lauro. García Sánchez. Gómez Suárez. Presente. Granados Reyes. Gutiérrez Aro. Hernández Flores. Hernández Madrid. Hernández Salazar. Hernández Vargas. Juárez Jasso. Landín Islas. Hernández Salazar, perdón, es que no podía activar mi No te micrófono. preocupes, ya te puse. Landín Islas. Leonor Osorio. López Romero. Martínez Hernández. Martínez López. Martínez Martínez. Martínez Ortiz. Mendoza Rubio. Miranda Cárdenas. Núñez Pérez. Ordóñez Campos. Pérez Espinosa. Pérez Villegas. Presente. Pineda López. Reyes López. Rodríguez Álvarez. Rojas Méndez. Rosales Martínez. Rosales Patiño. Presente. Ruiz Domínguez. San Agustín Carreón. Presente, maestra, soy Rosales Martínez. Ah, ok. Ahorita te pongo tu asistencia. Permítanme tantito que estoy admitiendo a unos compañeritos que vienen. Ok. Segura Chávez. Soto Cruz. Valdés Flores. Valle Hernández. Varela Rodríguez. Vargas Silva. Vázquez Cruz. Villa Vázquez. Yáñez Cruz. Zárate Gatica. Cermeño de León. Alvarado Ceja. Alvarado Lara. Presente. Álvarez Camarena. Ángeles Cornejo. Antonio Presente. Flor. Ángeles Cornejo, Gracias. Sí, ya te anoté. Gracias, Eric. Antonio Flores.
Argüelles Callejas, Arismendi Reyes, Ayala Tapia, Barrios Martínez, Presente, maestra. Benítez Avendaño, Cabrera González, Castillejo Mijangos, Castro Cahuich, Cerón López, Cervantes Enríquez, Clemente Solano, Cortés Contreras, Presente, maestra. Cruz León, Cruz Oliva, Cruz Suárez, de Rosas Sánchez, Díaz Márquez, Figueroa Garnica, Flores Torres, Presente. García Castillo, García Mota, Guevara García, Guillén Ibáñez, Hernández Alvarado, Hernández Andrade, Herrera Cano, Herrera Sánchez, Islas Martínez, Lascano Rodríguez, León Encarnación, León Vázquez, Buenas noches, maestra, presente. hola, López Salas, Maldonado García, Buenas noches, maestra presente. hola, Lupita, hola, Martínez Dávila, Medina Espinosa, Presente, buenas noches. hola, ¿cómo estás, Dani? Montero Carmona, Buenas noches, profesora. Presente. hola, Braulio. Ocampo Juárez, Olmedo Jiménez, Panti Lira, Pérez Victoria, Quinto Vargas, Presente, buenas noches. hola, José Luis. Buenas noches. Reyes Vázquez, Rojas García, Presente, maestra. hola, Dalia. Hola. Rosas Reyes, Salas Rivera, Presente, maestra, gracias. hola. Sánchez Contreras, Sánchez López, Sánchez Mejía, Segura Reyes, Presente, maestra. hola, Ángel. Siles López, Soto Ramírez, Torres Martínez, Uc Cruz, Vázquez Medina, Velázquez García, Vidaña Montellano, Vivar Ríos, Saraut Villagómez, Zúñiga Trejo, Altamirano Martínez, Arellano Simón, Arias Romero, Castelán Ramírez. Profesor Arellano Simón. Gracias. ¿Cómo estás, Consuelo? Hola. Bien, gracias. Qué bueno. Castillo Herrera, Chávez Puebla. Presente. Hola, Cristian. Buenas noches. Ciprián Melo, Cruz Cabello, Cruz Luis, Dávila Ríos, de Luna Presente, García. profesora Dávila Ríos. Gracias, Buenas Ale. noches. Buenas noches. De Luna García, Domínguez Hernández, Flores Mendoza, Presente, maestra. Flores Pérez. Hola, buenas noches, presente, maestra. Hola. Galicia Fragoso, García Hernández. Domínguez Hernández, presente. Ah, gracias. Hola, Belén. García Hernández, García Raya, González Aguayo, Presente.
Gracias, Roberto Carlos. González Manrique, González Meléndez, González Norberto, Granados Camacho. Profesora, buenas noches. Hola, Arturo, buenas noches. Guadarrama Muñoz, Guardado Fonseca, Hernández García, Hernández López, Hernández Pérez, Hernández Rosales, Hernández Feliciano, Huar Molina, Ibarra Santiago, Jiménez Ricaño, Lizárraga Pacheco. Presente, maestra, buenas noches. Hola, Wendy. López Chávez, Presente, López Chávez. Malagón Salinas, gracias, Carolina. Martínez Calzada, Martínez Chicas. Presente, maestra. Hola, Leilani. Matías Cruz, Presente, profesora. gracias. Mendoza García, Monroy Ontiveros, Morales Presente, Linares. maestra. Monroy Ontiveros. Gracias, Esbeidi. Morales Linares, Presente. gracias. Guillermo, gracias. Moreno Muñoz, Ortega Hernández, Ortiz Zárate, Padilla Albarrán, Ponce Jacinto, Ramírez Rodríguez, Rivera Hernández, Rodríguez Pérez. Buenas noches, presente. Gracias, David. Rodríguez Salcedo, Sánchez Cambray, Sánchez Rodríguez, Santiago del Ángel, Santiago Hernández, Sevilla Morales. Presente, profa. Gracias, Fanny. Soriano Vargas, Telles Francisco, Torrijos Amarripa, Trejo Vallejo, Vargas Contreras, Ventolero Andrade, Vergara Vargas, Vite Gómez y ya. ¿Alguien me falta? ¿Alguien de los que acaba de llegar? ¿No le pasé lista? Yo, maestra, Galicia Fragoso, Javier Alberto. Galicia. Del 105, por favor. Del 105, Galicia. Listo. ¿Alguien más? Hola, buenas noches. Yo, Abraham Ortiz, perdón, del Gracias. 105. No te preocupes. ¿Qué pasó? ¿Alguien más? Bueno. Voy a dejar de compartir y entonces vamos a volver a nuestra presentación para empezar nuestra sesión del día de hoy. El objetivo de la sesión de hoy es revisar los contenidos del módulo 2 que se llama Género y Sociedad. ¿Ok? El objetivo del módulo es analizar la igualdad de género como un derecho fundamental, desarrollando habilidades para identificar situaciones de discriminación y aplicar la perspectiva de género en el análisis y solución de problemáticas sociales, con el fin de promover una sociedad más justa e inclusiva, fundamentada en los principios de los derechos humanos. ¿Qué querrá decir este propósito? ¿Qué les dice a ustedes que nosotros vamos a analizar la igualdad de género como un derecho fundamental, desarrollándoles a ustedes habilidades para identificar situaciones de discriminación y aplicar la perspectiva de género en el análisis y solución de problemas sociales? Dime, Fanny, ¿qué quiere decir eso? Yo creo que nos va a abrir el panorama para identificar claramente los casos en donde pues no se esté presentando la igualdad de género
que podamos tener la sensibilidad de identificarlos y pues aplicar el criterio correspondiente, ¿no? No aplicar la discriminación, etcétera. Ok, muy bien, me parece que diste en el clavo. A ver, ¿siguen viendo mi presentación? Sí, profesora. Sí, profesora. Denme un minuto porque voy aquí a insertar una nueva diapositiva porque les voy a presentar una imagen de una infografía que elaboré en donde está, digamos, ¿cómo lo puedo decir? Está como resumido toda esta primera parte que tiene nuestra unidad de ahora, este módulo. Entonces, estamos hablando de que nosotros hemos venido o hemos construido una sociedad más justa, libre de discriminación y con dignidad para todas las personas a través de la historia. ¿Qué quiere decir eso? En realidad, los derechos humanos se han ido construyendo a lo largo de la historia. Eso está aquí, ¿eh? Toda esta infografía la van a tener ustedes en su poder. El día de mañana yo la voy a mandar con todos los materiales que vamos a tener, ¿de acuerdo? Entonces, dice, ¿de dónde venimos? Pues los derechos humanos se han construido a lo largo de la historia a través de procesos sociales, culturales, políticos y económicos, y muchas mujeres fueron invisibilizadas en la antigüedad sin esos documentos, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que durante el devenir histórico ha habido muchísimas épocas de la vida en las que las mujeres fuimos invisibilizadas como seres de derecho. Esto es antes, hace muchísimos años, por ejemplo, en el año 1215, que se escribió la Carta Magna Inglesa, que fue el primer documento constitucional que además sirve como antecedente de los derechos humanos, limitó el poder del rey y reconoció derechos solamente en los hombres, en los varones. En la Iglesia Católica, y los niños y las mujeres no podían heredar propiedades, es decir, solamente los hombres tenían derecho a acceder al poder y solamente los hombres tenían derecho a heredar los bienes que se hacían crecer en la familia. En el año 1679 se escribió un acta que se llamaba Acta de Habeas Corpus, en donde se obligó a las autoridades británicas a dar cuenta de las personas que estaban privadas de la libertad. ¿Qué quiere decir eso? En el momento antes del año 1679, cualquier persona que estuviera privada de su libertad perdía todos sus derechos. Entonces, a partir del 1679, se empezó a hablar de que los hombres que estaban privados de su libertad también podían tener derechos, pero siempre hablando de los hombres. En el año 1688, la Carta de los Derechos Británicas limitó el poder del rey y empezó a repartir ese poder entre la nobleza. Es decir, en 1215 el poder lo tenía el rey, era el que decidía todo y los demás tenían que acatar. En el 1688 ya el rey tuvo que delegar el poder entre los nobles, pero siempre era entre los nobles, quiere decir, las mujeres
no tenían ningún derecho y ningún poder en las decisiones del reino o de la familia o de nada, ¿de acuerdo? Entre los siglos XVII y XVIII, esto es, el siglo XVII es a partir de 1600 y el siglo XVIII es a partir de 1800. A ver, es el 18 y sí. A partir de 1600 y de 1700 se consideraron corrientes de pensamiento liberal que promovían los derechos naturales del hombre, pero hablaba de los derechos naturales del hombre, no de la humanidad ni del ser humano, sino todo era hacia los hombres, ¿sí? Las burguesías de Francia y las colonias británicas en América se alzaron contra el poder absoluto de la monarquía, dando lugar a las primeras declaraciones de los derechos del hombre. En 1776 se declara la independencia de los Estados Unidos de América del Norte y se afirma que todos los hombres han sido creados iguales y que Dios les ha proveído ciertos derechos inalienables. Pero siempre era de los hombres, las mujeres no pintábamos, ¿de acuerdo? En 1789 se hace la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia y se manifiesta en su artículo primero que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Es hasta el año, fíjense bien, esto fue en 1789 y es hasta el año 1948, quiere decir casi 150 años después, la Asamblea General de la ONU proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconociendo la igualdad de todas las personas y sus derechos sin limitaciones. Es decir, tuvieron que pasar 150 años desde que se declararon los derechos del hombre en Francia hasta que se declaró que esos derechos no eran solo para los hombres y no solo para los hombres blancos, porque la cosa estaba así, era para los hombres blancos, los hombres negros eran esclavos. Entonces, hasta 1948 es que se declara a través de la Asamblea General de la ONU la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce que la igualdad de todas las personas y sus derechos sin limitaciones. Dice aquí, la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue el primer documento legal en establecer la protección universal de los derechos fundamentales. Sus 30 artículos son la base de todas las leyes internacionales de derechos humanos. Junto con el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conforman la Carta Internacional de Derechos Humanos. Ok. ¿Qué características tienen los derechos humanos? A ver, vamos a ver. Voy a ver si yo puedo hacer esto más grande, ¿no? Denme un minutito. Voy a tratar de hacerlo más grande para que ustedes lo puedan leer desde su casa también. Ahí ya se ve un poco mejor las características de los derechos Sí, maestra, humanos. así se ve perfecto. Perfecto. Entonces, dice que estos derechos humanos son universales. ¿Qué quiere decir eso? Que corresponden a todas las personas por igual, sin importar su origen, el sexo, la religión, la lengua u otra condición. Quiere decir, todes, chicos, grandes, blancos, negros, amarillos, rojos, todos
tenemos derecho a estos derechos humanos. Segunda característica, son inalienables. Dice, ningún poder o persona puede despojarnos de ellos, salvo en algunas situaciones y con garantías procesales. ¿Qué querrá decir eso? Tal vez cuando somos detenidos por alguna autoridad, me imagino. Sí, pero ¿qué quiere decir que sean inalienables? Que aún así seguimos teniendo ese derecho. Que nadie nos los puede quitar. Es de nosotros. Cuando a ti alguien te aliena algo, es que te lo quita, te priva de ello. Es por eso que dicen que cuando detienen a una persona, aún así por eso dicen ella tiene sus derechos. Exactamente, tienen derechos. Entonces, inalienable quiere decir que nadie nos los puede quitar. Luego, siguiente característica, son indivisibles. Eso quiere decir, no pueden ser fragmentados, deben ser reconocidos, protegidos y garantizados en su totalidad. No puedo nada más respetarte un poquito. Tengo que respetar tu dignidad completita. No nada más un pedacito, sino completita. ¿De acuerdo? No puedo privarte de tu libertad un poquitito sin motivo, sino si te privo de la libertad porque tengo una orden de detención contra ti, es una cosa, pero no puedo detenerte si no tengo esa orden de detención contra ti. ¿De acuerdo? Son interdependientes. ¿Qué quiere decir eso? Que están ligados unos a otros. La violación de uno impacta de manera negativa a los otros. ¿Ok? Ahí tenemos ya 4 características de los derechos humanos. Vienen otras 4. Son irrenunciables. Quiere decir que nos los otorgan por derecho de haber nacido y nadie puede renunciar a sus derechos. Tú no puedes decir, yo renuncio a mi libertad. No, tú no puedes renunciar a tu libertad. Puedes quedarte en un lugar si quieres, pero nadie puede decir que tú renunciaste a tu libertad y que por eso te tiene encerrada o encerrado. No. Nadie te puede hacer renunciar a tus derechos. Son imprescriptibles. Eso quiere decir, cuando algo prescribes que se acaban. Estos derechos, desde que fueron promulgados, ya no tienen fecha de caducidad. No se pueden acabar. Nadie puede derogar un derecho humano. ¿Me explico? ¿Sí queda claro eso? Sí, profesora. Ok. Son progresivos. Una vez que un derecho es reconocido, no puede haber un retroceso. Quiere decir, nadie puede decir, las mujeres tienen derecho a entrar a la política y luego decir, ahora ya no. Eso no se puede. Son derechos que ya ganamos y que no podemos perder. Son equitativos y no discriminatorios. Y eso quiere decir que la igualdad y la no discriminación garantizan que todas las personas gocemos de los mismos derechos. ¿De acuerdo? ¿Hay duda al respecto? No, todo bien, maestra, muchas gracias. Todo bien, maestra. Me voy a ir para este lado y voy a hablar sobre los 30 derechos humanos. Espérenme tantito porque estoy intentando ponerlo a la mitad y no me deja. Bueno. Así. De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todas las personas tenemos derecho a 30 derechos. ¿Alguien me puede ayudar a leerlos? Sí, yo le ayudo. Bueno, sí, adelante. Compañera, adelante. A ver, ¿qué tal que Vianey lea del 1 al 15 y luego, ¿quién era? Yo, maestra. Y Rodolfo del 16 al 30, ¿sale? Hecho. Sí, está bien. Venga. Bueno, es 1, la igualdad.
2, no discriminación. 3, la vida. 4, no vivir en esclavitud. 5, no ser torturadas y torturados. 6, ser reconocidas y reconocidos como personas ante la ley. 7, ser protegidas y protegidos contra la discriminación. 8, un recurso frente a un tribunal competente. 9, la protección ante la detención arbitraria. Y 10, una audiencia pública y justa. Vamos con los otros 5. Sí, gracias. 11, la presunción de inocencia. 12, la privacidad. 13, la libertad de movimiento. 14, el asilo. 15, la nacionalidad. Ok. Todos esos son derechos que tenemos todos. Continuamos, Rodolfo, por favor. Sí, maestra. 16, matrimonio y familia. El 17, la propiedad privada. El 18, la libertad de culto y religión. 19, la libertad de opinión e información. 20, reunión y asociación pacíficas. 21, participar en los asuntos públicos. 22, la seguridad social. 23, trabajo. 24, descanso y tiempo libre. 25, un nivel de vida adecuado. 26, la educación. 27, participar en la vida cultural, artística y científica. 28, un mundo libre y justo. 29, deberes respecto a la comunidad. 30, estos derechos son inalineables. Ok. Entonces, fíjense qué importante resulta que ustedes conozcan estos derechos, sobre todo porque nuestra materia lo que busca es que ustedes tengan la posibilidad de promover la igualdad de género y la no discriminación, porque ello forma parte de los derechos humanos fundamentales y estamos hablando tanto de las mujeres como de la comunidad LGBT y plus y más, o sea, todas estas diversidades que existen en nuestro planeta, ¿de acuerdo? En nuestra humanidad. Dice, los derechos humanos nos pertenecen a todas las personas, en todo momento y en cualquier lugar. Debemos cuidar nuestra dignidad humana, la libertad, la igualdad, la justicia y la solidaridad. Yo les voy a compartir a ustedes esta infografía. Lo importante es que nosotros seamos capaces de construir una sociedad inclusiva, justa y equitativa, donde todas las personas vivamos con dignidad y sin discriminación. Pensemos y démonos cuenta que esto es muy importante, el que nosotros como seres humanos, independientemente de a lo que nos dediquemos, independientemente de si trabajamos en nuestra casa o trabajamos en una empresa o fuera, si somos vendedores, si somos personas que ayudamos en una casa, si somos choferes, si somos lo que seamos, todos nosotros tenemos en nuestra mano poner un granito de arena para que los derechos humanos de todos sean respetados. El tema es que tenemos que aprender cómo hacerlo para que logremos una cosa que se llama la igualdad sustantiva, ¿sí? Que es, o sea, ya en la ley se van ganando muchos derechos para que las mujeres y la comunidad LGBT tengan los mismos derechos que los hombres, pero solamente está en el papel. Necesitamos que eso se haga una realidad en nuestra vida y en nuestras realidades y nuestros contextos donde quiera que estemos, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Por el momento todo bien, maestra. Ok, ahora vamos a insertar otra diapositiva, otra infografía que hicimos, que es la segunda parte de... No, esta no es. ¿Sí?
Sí es. Ok. Entonces, como una segunda parte de esta exposición, vamos a hablar sobre la importancia de la inclusión y la transversalización de la perspectiva de género. Es decir, vamos a hablar de la igualdad de derechos, de la diversidad de vidas y de sociedades para todas, para todos y para todes. ¿Ok? Entonces, haciendo un recuento de lo que hemos hablado, dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Sin embargo, las mujeres han enfrentado o hemos enfrentado históricamente barreras y discriminación que han limitado el ejercicio pleno de sus derechos. ¿Me dan un minutito? ¿Me permiten un tantitito? Sí, profa. Sí, Creo que sí, maestra. profesora. No, nomás que nos vamos a ayudar a estar temprano. Entonces, ¿a qué hora, no, a qué hora tenemos que estar? ¿Hoy tiene que estar en clases normales? Ok, ella tiene que irse a las 8 de aquí, entonces puedes avisarle que la llevas a las 7:15, que vas a llegar a mi casa. Pero avísale, ¿sí? Gracias. Perdón, ¿eh? Listo. Entonces dice, sin embargo, las mujeres hemos enfrentado históricamente barreras y discriminación que han limitado el ejercicio pleno de nuestros derechos. Para avanzar hacia una sociedad justa, es fundamental conocer los instrumentos que promueven la igualdad y aplicar la perspectiva de género en todas las áreas de la vida. Y aquí voy a hacer una pausa, porque a mí me resulta sumamente importante que ustedes, que son muy jóvenes, la gran mayoría son muy jóvenes, bueno, vemos algunas personas que somos de mi generación, aquí hay 2 o 3 personas de mi generación, pero los demás son muy jóvenes, ¿sí? Y muy probablemente, aunque sí se han enfrentado a barreras de género, o sí, a barreras en el orden de género. Lo cierto es que a mí me gustaría que algunas de nosotras o algunos de nosotros, porque también los hombres lo han vivido, la discriminación, pudiéramos comentar o pudiéramos hacer, pues sí, como un relato de alguna circunstancia en la que hemos visto violados nuestros derechos en algunos sentidos. ¿A alguien le gustaría compartir algo? ¿Puedo, profesora? Claro, Ade. Buenas noches, compañeros. Escuchando a la maestra, bueno, en mi caso, yo tengo 48 años. No me siento tan jovencita, ya no estoy tan jovencita. Yo inicié mi vida laboral como a los 11 años. Empecé a trabajar en tortillerías y cosas así. A los 17, 18 me embaracé y fui madre soltera. Entonces ya con el tiempo empecé a trabajar en fábrica. Bueno, primero trabajé todavía en casa, pero ya no me alcanzaba mi sueldo, entonces empecé a buscar trabajo y en un lugar donde hacían joyería que yo recuerdo así vagamente, porque ya no me acuerdo bien, queda por el Metro La Raza, yo llegué a una como fábrica de joyería y pedí trabajo y ¿saben qué me dijeron? Que por ser mamá soltera no me podían dar trabajo. ¿Qué tal? Y hasta la fecha no puedo como que olvidar eso, porque después yo tenía que negar a mi hijo en las, estas hojas que ya se me olvidó cómo se llaman. En las solicitudes. En las solicitudes de empleo, gracias, sí, en la solicitud de empleo ya ponía que era soltera, porque así literal me dije, no te podemos dar trabajo porque eres madre soltera. Y yo me quedé así de, ¿y cómo? ¿Por qué no necesito el trabajo? ¿O por qué no? Y ya, o sea, seguí buscando y ya pues con el tiempo encontré en una fábrica de plásticos, aprendí todo lo que es a manejar maquinaria y todo eso, y también ahí
un compañero, yo era la encargada de línea en plásticos, pero era manejar las máquinas y demás. Pero hacían ¿cómo se llaman? Las máquinas donde espuman los refrigeradores de Coca, Pepsi, todo eso. Entonces era cortar, soldar, manejar torno, fresa, y yo quería aprender. A mí todo eso o sea, me gustaba. Y a la fecha me gusta mucho soldar, aprendí a soldar y muchas cosas, pero la persona que yo le dije, oye, enséñame, me dijo, no te puedo enseñar porque esto es para hombres. Ándale. Así me lo dijo. Y digo, el muchacho sí era un chamaco en aquel entonces, como de unos 30 años, y se iba al gimnasio, entonces era así, estaba cuadradón, musculoso, y yo dije, bueno, está bien, no hay problema. Pero ya al final aprendí y con el tiempo me volvió a ver y ya me vio que estaba soldando y todo eso y me dice, güera, te quiero pedir una disculpa porque cuando me dijiste que te enseñara yo dije que no porque era para hombres y ya vi que sí aprendiste. Y ahora que estoy en esta clase me doy cuenta que han sido violados, pues si no mis derechos, tan solo nada más estereotipando los trabajos, porque también, por ejemplo, el manejar, pues también las mujeres podemos, aunque los hombres dicen que no. Y muchas cosas, ¿no? Así es. Así es, Adela. Muchísimas gracias. Excelente participación. Gracias. Lidia, te escuchamos. Gracias, Adela. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, perfectamente. Ok. Bueno, a mí me pasó algo similar como lo de mi compañera. Yo también tenía un bebé de 2 años más o menos, entonces decidí regresar a trabajar y pues vi una solicitud en una compañía telefónica. Ujú. Y me citaron para la entrevista. Yo tenía experiencia ya de un trabajo anterior, pero cuando leen que tengo un hijo, me niegan el puesto, diciéndome que no querían personas que tuvieran hijos porque pues es como mucha lata, ¿no? Tienen que estar pidiendo permisos y no sé qué. Y no me dieron el empleo por por tener un hijo. Y en otro lugar, al querer ir a comprar ropa, no me quisieron vender porque era como ropa, decía que era para mujeres con otras tallas más estéticas y no me quisieron vender ropa. Han sido de las dos experiencias que también tengo muy, muy grabadas. ¿Qué tal? Fíjate nada más, qué manera de discriminar, ¿no? Muchas gracias por compartirlo, Lidia. Ciertamente es otro tipo de discriminación, ¿no? Y de evitar, de negarte tus derechos, la verdad. Ángel, te escuchamos, tú sigues. Hola, buenas noches, maestra y compañeros. Hola. Pues yo tuve como dos situaciones como similares. Nada más que en una fue que a mí no me subieron de puesto porque no era mujer. Ándale. Entonces, sí fue como que un poquito de que, caray, pues cómo no. Entonces en ese momento yo estaba aplicando para supervisor, pero ocupaban supervisora y a mí no me habían dicho. Y pues sí fue una bronca porque pues decían que nada más tenía que ser mujer y tenía que ser pues una mujer, pues vaya, agraciada. Entonces pues la verdad siento que pues, todo mi esfuerzo y demás como que no importó mucho. ¿Y era una empresa de qué tipo? Bueno, no sé si puedo decir el nombre, pero es Dish. Bueno, todavía en ese tiempo existía. Ah, ok. Bastante machista, de hecho, esa empresa. Y a la actualidad creo que quebró. Pero sí, pues sí fue eso, que yo ya había aplicado y todo, y pues de hecho yo tenía todos los conocimientos y me dijeron que no. Y la segunda ocasión fue porque pues yo soy parte de la comunidad LGBT. Entonces,
me discriminaron por lo mismo, entonces pues sí me salí de la empresa en donde estaba. ¿Qué tal? Fíjate qué terrible, ¿no? Qué terrible que le nieguen a uno sus derechos así, ¿no? Sí, y Bueno, de yo hecho les fue quiero porque yo no tenía platicar pluma. ahorita, claro, déjenme les platico rapidito. A mí, en el año 82, cuando se vino abajo la economía en México, me despidieron de mi empresa, claro, sí me liquidaron porque yo tenía un bebé recién nacido y me liquidaron. Pero bueno, a ver, Vianey, te escuchamos a ti también. Muy mal, ¿eh? Muy mal, Ángel. Gracias. Pues yo les quiero platicar que no sé cómo decir, se dice, pero pues sobreviví a la violencia de género. Y una de las tantas experiencias que tuve fue que la persona que era mi pareja, que es el papá de mi hija, no me dejaba estudiar. O sea, literalmente fue de salir de la universidad y atrasarme en todos mis planes de vida porque no quería que estudiara, porque decía que me metían ideas y porque pues básicamente él era el que decidía qué hacía yo con mi tiempo. Entonces, fue sentir que no era libre, el no poder salir a donde yo quisiera, no poderme poner lo que yo quisiera. Y era un momento en que yo decía, vivo en el siglo XXI, o sea, ¿cómo es posible que yo permita esto? Pero incluso mi entorno familiar era como de, es tu pareja y tienes que hacerlo. Y cuando decidí salir de ahí, que pues obviamente fue con una red de apoyo y pues con mucho valor, pues fui juzgada también. Me decían que incluso que pues que había arruinado mi familia, que esto, que el otro. No me arrepiento a la fecha, la verdad. Y pues hoy Claro, con ustedes. claro, pero fíjate qué terrible, Vianey, justamente lo que dices, vivo en el siglo XXI y sigo siendo sujeta, pues, sigo siendo sujeta de la esclavitud, ¿no? Porque no te dejan, porque le tienes que pedir permiso ¿no? Sí. Gracias por tu comentario, Vianey. Claro, sí, de Te nada. escuchamos, Guillermo. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, perfecto. Sí, compañero. Sí, sí se escucha. Yo también ya he trabajado en varias fábricas y no trabajé directamente en una empresa ya reconocida mundialmente que sus siglas son SG, que es de del Sur, ya sabrán cuál, pero cuando me tocaba ir ahí a supervisar los materiales que mandaban, porque yo era de parte de sus proveedores de ingeniería, había mucha discriminación y mucha acoso laboral y a los jefes pues los mandaban a las empresas que se quejaban, preferían liquidarlas al 100% para que no se meta en polémica la empresa así. Y yo dije, ay no, en pleno siglo 2025, bueno, cuando estaba ahí trabajando, hacían eso con tal de no manchar el nombre de la empresa. ¿Y la Preferían discriminación era por qué? ¿Porque eras mexicano o por qué? Ajá, o sea, porque los supervisores acusaban a las mujeres, incluso hasta coreanos también había ahí, y si no le hacían caso, las trataban mal o las cambiaban de línea a un lugar más pesado, o sea, pisaban sus derechos, los cambiaban así sin razón, si no les hacían caso. ¿Qué tal, eh? Qué fuerte, la verdad, ¿eh? La verdad sí es muy impactante esto que nos estás platicando, Guillermo. Muchas gracias. Abraham, te escuchamos. Bueno, lo mío es muy sencillo. Yo antes trabajaba en un hospital y ahora sí que mi discriminación fue por dos cosas. Yo era cajero y también hacía los ingresos, entonces, una persona literalmente no quiso que lo atendiera porque era moreno y dos porque tenía una cicatriz o tengo una cicatriz en mi mano. ¿Y Así tal tienes, cual. y esa cicatriz qué? ¿Se ve fea o qué? No, es que tuve un pequeño accidente, juego fútbol y tengo una cicatriz haga de cuenta que del dedo índice hacia atrás es una línea completa. Y la señora, aparte de supersticiosa, pues
pues así, literal me dijo, tú no me atinas porque bueno, tienes tu piel morena y tienes tu cicatriz en tu mano. Santo Dios. Ay, no. Qué creencias tan feas. Qué creencias tan raras, tan retrógradas, ¿no? Sí, es así tal cual. Muy mal, Abraham, muy mal. Gracias por confiárnoslo, Abraham. Fanny, te escuchamos. Pues yo trabajé en una empresa, bueno, en la empresa de Price Shoes en Puebla. Ahí pues me tocó ser jefa de auditoría de inventarios. La dificultad que yo presenté es que pues era el recibo, solamente había hombres descargando, había otro grupo que se llamaba Mesa Control, eran puros hombres y entonces al verme a mí como mujer, pero yo los revisaba cómo eran, entonces siempre hacían comentarios como que es que no le han dado y comentarios así muy sexistas a cada rato. Yo tenía que apurarme a aprender porque aparte de todo no había manuales, no había nada y apurarme a aprender de lo que ellos hacían para poder auditarlos y que no me vieran la cara. Pero sí era una situación en la que constantemente había comentarios o no me hacían caso solo porque era mujer, porque, por ejemplo, tenía a mi auditor que era hombre, y a él lo respetaban y le respondían más que a mí por ser mujer. Ok. Bueno, es muy evidente que en esos casos se están violentando los derechos de las personas, ¿no? Y justamente, aunque legalmente ya está establecido que no es permitido esto, esta discriminación, la realidad es que en la realidad se siguen violentando los derechos de las mujeres y de todos, y de los hombres y de la comunidad LGBT, ¿no? Bueno, Sobre vamos, todo, ¿mande? sobre todo, profa, porque aunque los reportaras con recursos humanos, tenías que tener casi el video con el audio que te estaban diciendo en el momento, entonces era muy complejo que recursos humanos hiciera algo. Por supuesto. Sin embargo, ahora ya hay una serie de normas nacionales que están encaminadas y encausadas justamente a evitar ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, estamos en pañales todavía. Vamos a continuar. Denme un minutito. Espero que les haya gustado la participación. Ok. Entonces, vamos a hacer rápidamente, voy a volver a recorrer esta línea del tiempo. Dijimos en 1215 la Carta Magna Inglesa, luego en 1679 el Acta de Habeas Corpus, en 1688 la Carta de los Derechos Británica, en 1776 la Declaración de Independencia de Estados Unidos y en 1789 la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia. Todos estos fueron momentos importantes que sirvieron como antecedente, pero durante muchísimo tiempo solamente se hablaba de los derechos del hombre, dejando a las mujeres en la invisibilidad. Quiere decir, pues nos tenían olvidaditas. Las mujeres no contábamos. Luego ocurrió que en el año 1979, déjenme que haga esto un poco más grande, 1979, Lucio, 1979, es mi nieto. Ven mi nieto para que te vean. Él es mi nieto, miren. Se hizo la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Es decir, se obliga en la ONU, se obliga a los estados que están vinculados con la ONU a adoptar medidas para garantizar a las mujeres el goce pleno de sus derechos humanos
y de sus libertades fundamentales. Se define la discriminación contra las mujeres como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular sus derechos en la vida, política, económica, social, cultural y civil. Todo esto, mis queridos estudiantes y mis queridas estudiantes, realmente se ha ido haciendo en el papel. Si ustedes se ponen a pensar, la primera vez que una mujer pudo votar en México fue en el año 1956, es decir, el año en que yo nací. Mi mamá no podía votar antes de que yo naciera. Imaginen ustedes qué fuerte que nos hayan quitado tanto tiempo esos derechos, ¿sí? Por otro lado, en el año 1994, la Convención Belém do Pará, que se llevó a cabo en Brasil, ¿sí? Fue una convención interamericana en la que se buscó prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. En ella se reconoce la violencia contra las mujeres como cualquier acción basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento sexual, físico, psicológico, tanto en el ámbito público como en el privado. Es decir, aquí se hablaba de garantizar los derechos, pero aquí ya se habla de la sanción que deben sufrir las personas que ejercen actos violentos contra las mujeres. Los tipos de violencia que se reconocen en esta Convención Belém do Pará son en el ámbito familiar, o sea, lo que ocurre dentro de la familia o relaciones interpersonales, incluyendo el maltrato y el abuso. En el ámbito comunitario, lo que ocurre en la comunidad y que puede ser perpetrada por cualquier persona, incluyendo acoso, trata o tortura. Y la perpetrada por el Estado cuando la violencia es ejercida por agentes del Estado o con el consentimiento de los agentes del Estado. Ahora, vamos a ver esto. ¿Qué dice esta parte de aquí? Dice, bueno, estos son los instrumentos. Y luego, ¿por qué es importante? A ver, vamos. Uy, Dios. ¿Qué pasa con la Miss Maru que no sabe mover esto de manera que se pueda leer? Dice, ¿por qué es importante? Número 1, porque permite identificar las barreras estructurales. ¿Qué es una barrera estructural? ¿Ustedes lo saben? ¿Qué es una barrera estructural, estereotipo y relación de poder que limita los derechos de las mujeres? ¿Alguien leyó sus materiales? Una barrera estructural es cuando tú, por ejemplo, dices, en esta empresa solamente hombres pueden ser directores o gerentes. Y a lo mejor no lo dices, pero lo haces. Es decir, a lo mejor no lo tienes manifiesto, pero a la hora que eliges a los directores y a los gerentes, siempre escoges hombres. O cuando tú dices, por ejemplo, lo que le hicieron, dime, te escucho. Sí, así como la participación de las compañeras que no las quisieron aceptar por tener hijos. Ujú. Exactamente, exactamente. Esa es una barrera estructural, porque había un estereotipo de que las mamás piden permisos, ¿sí? Y todo está basado en que las relaciones de poder que hay en la sociedad limitan los derechos de las mujeres. Vamos a hablar de lo siguiente.
Tú eres hija de familia, en tu familia hay hombres y mujeres, y a los hombres los dejan estudiar y a las mujeres no las dejan estudiar. O como dijo tu compañera, mi marido me decía, no puedes salir a la escuela o no puedes crecer más porque te meten ideas raras en la cabeza. Esa es una barrera estructural, ¿de acuerdo? Sí, maestra, de acuerdo. Ok. También porque ayudan, son importantes porque ayudan a diseñar leyes, políticas y programas que garanticen la igualdad real entre mujeres y hombres. Es muy importante que tengamos los mismos derechos, pero que esta igualdad, insisto, sea sustantiva, no solamente esté en el papel, en la ley, sino que sea real, que se brinde ese derecho a la igualdad sustantiva, ¿de acuerdo? Son herramientas para avanzar hacia una sociedad más justa, equitativa y libre de violencia. Ahora, cuando nosotros hablamos de transversalización de la perspectiva de género, estamos hablando de que exista la posibilidad de que si yo conozco esto, lo haga cumplir en mi ámbito, como estableciendo mecanismos adecuados y fiables para que se pueda controlar los progresos realizados. Es decir, a través de las distintas instancias, por ejemplo, en México, la Secretaría de la Mujer, por ejemplo, en nuestra universidad, el área de equidad de género, deben buscar que haya mecanismos que permitan medir que realmente se esté llevando a cabo la perspectiva de género. También es importante identificar cuestiones y problemas en todas las áreas de actividad para diagnosticar diferencias y disparidades debido al género. Es decir, hay que estar pendientes, hay que hacer diagnósticos en donde realmente nosotros podamos detectar que hay disparidades debido al género. Hay que evitar la indiferencia ante problemas que impacten la igualdad de género. Un poco lo que decía hace un rato su compañera. Tú ibas y decías, es que me están haciendo esto cuando iba a hacer las auditorías y le decían, ¿dónde hay pruebas? ¿Quién lo dice? ¿Tú? Porque es tu palabra contra la de ellos. ¿Quién lo dice? ¿Me explico? Entonces es importante que nosotros sepamos que no puede o no debe haber indiferencia ante problemas que impacten la igualdad de género. Debemos realizar sistemáticamente análisis por género, asignar recursos financieros y humanos para hacer realidad la transversalización y elaborar políticas y programas específicos para las mujeres, legislando a su favor y creando unidades o coordinaciones para atender las cuestiones de género. ¿Cuál es la intención? La intención es, pero espérenme, que la igualdad de género no se vea como un favor, sino como un derecho y que se transversalice porque debemos transformar nuestra sociedad construyendo un presente inclusivo para un futuro con igualdad sustantiva. Las fuentes que yo utilicé fueron estas que ustedes ven aquí. Ok. Y muy importante es el que nosotros sepamos que cuando se habla de que debe haber programas a favor de las mujeres, estamos hablando de una cosa que se llaman las acciones. ¿Cómo se llama? ¿Acciones qué? ¿Se acuerdan? ¿Leyeron? Las acciones. Aquí están. Aquí está. Denme un minuto. Afirmativas.
Acciones afirmativas. ¿Qué es eso? Las acciones afirmativas son el conjunto. ¿Sí están viendo mi presentación? No, profe. No se ve su presentación, maestra. Perdónenme, es que... Pero sí la estaban viendo cuando estaba yo hablando de los... Así es, sí. Ah, ¿quién sabe qué pasó? A ver, denme un minuto. Ok. Dice, de acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre hombres y mujeres, las acciones afirmativas son el conjunto de medidas de carácter temporal, correctivo, compensatorio y o de promoción encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Este tipo de acciones se implementan para grupos sociales en desventaja. En el caso de las mujeres, son de carácter obligatorio, ya que, como hemos visto, su condición de género limita su acceso a los recursos económicos, culturales y políticos importantes para su desarrollo. La aplicación de acciones en favor de las mujeres no constituye una discriminación para los hombres, puesto que en ellos el género no es un factor limitante en el goce de sus derechos. En términos generales, a los hombres se les otorgan sus derechos y somos las mujeres las que normalmente sufrimos una discriminación por razón de género. ¿De acuerdo? No es que ahora se les esté dando a las mujeres para quitárselos a los hombres, sino que lo que se está buscando es que hombres y mujeres y personas de la comunidad LGBT puedan tener acceso a las mismas oportunidades. ¿Ok? ¿Sí queda claro eso? Sí, profesora. Maestra. Ok, muy bien. Entonces, por ejemplo, algunos ejemplos de estos son acciones especiales para facilitar el acceso a créditos, acciones para facilitar cargos de representación política, becas especiales para mujeres y niñas, espacios exclusivos para mujeres y niñas en el transporte público, creación de fiscalías especializadas en delitos de feminicidio y delitos por razón de género, capacitación a legisladores en perspectiva de género, eliminación de cuotas de género e implementación de programas para acceder por méritos a espacios de la legislación y coordinación en la administración pública, certificación de espacios libres de violencia de género, y esto está a cargo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. ¿Ok? Ahora, permítanme tantito porque vamos a hablar, no están aquí. Vamos a hablar sobre las actividades que ustedes van a tener que hacer. Permítanme un segundo. Sus actividades. Déjenme que vea si estas son. No. Pues lo tengo en la otra, en la sesión 4. Bueno, les voy a mostrar las actividades que van a tener que hacer ustedes para cumplir con sus evidencias de trabajo. Ustedes ya tuvieron acceso el día de hoy, según tengo entendido, a sus foros y a sus tareas auténticas. ¿Es cierto o no? Sí. Sí, profe. Sí, Muy ya. Muy bien. Entonces, les voy a mostrar ahora mismo lo que van a tener que hacer
primero en su tarea auténtica, dice, la presentación dice, la igualdad de género es un derecho fundamental, si lo ven bien, ¿verdad? Sí, profe. Sí, maestra. Que garantiza que todas las personas, sin importar su género, tengan los mismos derechos y oportunidades. Es esencial para crear sociedades justas y equitativas. En esta actividad, explicaremos cómo la igualdad de género impacta en diferentes contextos, con un enfoque en cómo se aplica en el ámbito digital y empresarial. A través del incidente crítico de la UCA, si ustedes se acuerdan, su incidente crítico decía que ustedes forman parte de una pyme en donde se promueve las artesanías y las pautas publicitarias han sido limitadas por razón de género, ¿sí? Y te están pidiendo que tú hagas una propuesta para que eso cambie, ¿ok? Dice, este análisis nos permitirá entender la importancia de la igualdad de género en el ámbito profesional y proponer soluciones para promoverla de manera efectiva. El propósito es analizar la igualdad de género como un derecho fundamental mediante la elaboración de un ensayo crítico que examine la incorporación de la perspectiva de género en las pequeñas y medianas empresas, con el fin de identificar cómo esta integración contribuye a la reducción de brechas de género y a la promoción de entornos laborales más justos, equitativos y sostenibles. ¿En qué consiste la actividad? Revisa detenidamente el contenido del módulo 2, Género y Sociedad, y reflexiona sobre los temas tratados. Redacta un ensayo crítico en el que resaltes la importancia de la igualdad de género como derecho fundamental. Puedes guiarte por las siguientes preguntas o ideas para desarrollar tu ensayo, pero no te limites a ellas. Lo más importante es que argumentes tu postura, la propia tuya. Las preguntas que te dicen son los derechos humanos reconocidos y su importancia. ¿Por qué la igualdad de género es un derecho fundamental? ¿Cuáles han sido algunas de las dificultades para implementar la igualdad de género en la sociedad? ¿Qué acciones se han realizado hasta ahora y cuáles siguen avanzando? Dice aquí, considera las siguientes características para estructurar tu ensayo. La extensión debe ser de un mínimo de 3 cuartillas y un máximo de 5 cuartillas. Estas 3 cuartillas no incluyen ni la portada ni las fuentes de consulta, es decir, son 3 cuartillas de un escrito, de lo que tienes que desarrollar. O sea, es tu portada, 3 cuartillas y tus referencias de consulta, ¿ok? Puede tener hasta 5 cuartillas si quieres escribir hasta 5 cuartillas. Incluye 5 referencias o fuentes de consulta distintas a la plataforma. ¿Qué quiere decir? Tú puedes poner la plataforma, pero tiene que haber 5 fuentes más. Y eso puede ser la declaración de la CEDAW, y puede ser la página de la ONU, y puede ser la página de la Secretaría de las Mujeres, y puede ser la declaración de Belém do Pará. O sea, lo que necesito es que ustedes, por favor, consulten varias fuentes, consúltenlas, léanlas. Hagan ustedes un esfuerzo por escribir después de haber leído y de haber entendido el tema. Al final, incluye una frase afirmativa y de tu propia autoría que destaque la igualdad como un derecho fundamental. Destaca esta frase utilizando negritas y cursivas. ¿Ok? Guarda tu archivo con esta nomenclatura, por favor. No me pongan trabajo de perspectiva de género. Pon tu nomenclatura. Esta nomenclatura más tu apellido paterno y tu nombre. ¿Ok?
Sube tu documento a la plataforma en el espacio correspondiente para que pueda ser evaluado y retroalimentado por tu docente. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Por el momento todo bien, maestra. Ok. Aquí están muchos recursos de apoyo que ustedes pueden consultar para hacer su ensayo. Es un ensayo, no un resumen. Es algo que tú pienses. Importante. Voy a calificar los siguientes rubros. Denme un minuto porque los está bajando. A ver. Voy a calificar que tu ensayo sea una reflexión y que distinga elementos. Déjenme que haga esto más grande porque creo que está muy chiquito y no lo muy vemos. Ahí está. Dice, tienes que elaborar tu ensayo de 3 a 4 cuartillas con una reflexión y distingue los elementos que resaltan la importancia de la igualdad de género como derecho fundamental. Eso te va a valer 60%. El ensayo debe contener la estructura portada, introducción, desarrollo, conclusión. Eso vale 10 puntos. Integra dentro de su intervención por lo menos dos citas académicas de fuentes confiables, utilizando para ello el formato APA séptima edición. Eso vale 20 puntos. Presenta tu participación y retroalimentación de forma clara, coherente y con buena ortografía. Eso vale 10 puntos. 30, 40 y 60. Necesito que incluyas tus referencias. Si no pones tus referencias en formato APA 7, pierdes este 20%. ¿Lo vas a perder? No lo pierdas, por favor, hazlo como debe de ser. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Ninguna. Maestra, Mande. Por lo que leí ahorita en el recuadro, indica que son dos referencias. Y en el Dos anterior, citas, dos dos citas. citas, aunque tienes que revisar 5 fuentes. Ah, ok. Y eso ponerlo como referencia. Y esas ponerlas como referencias, por Ah, ok. favor. Ah, ok, sí, ahí me estaba confundido. Sí, en Muchísimas este gracias. caso puedes solamente poner 2 citas y poner 5 referencias. Yo te recomendaría que pongas las 5 citas. Dime, Fanny. Es que nos había dicho que para poner las referencias es porque íbamos a ocupar parte bueno, una cita A o ver, un... ahí les va. Ajá. Les voy a comentar cómo van a hacer si ustedes quieren poner referencias que no hayan citado. Si ustedes deciden poner referencias que no hayan citado, lo van a hacer así. Les voy a enseñar cómo en este momento. Déjenme nomás que abra mi Word porque no me deja abrirlo. Permítanme tantito. No guardar. Bueno. Permítanme. Si ustedes deciden poner en su trabajo, espérenme. Si ponen en su trabajo, tenemos aquí un texto y entonces ponen una cita que dice Martínez 2018. Y luego ponen otra cosa y ponen
ONU, Mujeres, 1989. Y luego ya van a poner sus citas. Se pone aquí, referencias. Pones Martínez, María Eugenia. Bueno, no lo ponen así, pero 2021 dije, o 2020, ¿qué? 21. 2018. 2018, gracias. Y luego pones aquí, ONU, Mujeres. Y luego dije 1997, etcétera, ¿sí? Y luego aquí abajo, en lugar de referencias, vas a poner bibliografía. Y aquí en bibliografía me vas a poner las referencias que revisaste y que no citaste. ¿De acuerdo? Gracias. Ok, Ok. muy bien. ¿Dudas? ¿No? Maestra. Dime. Ok. Ahora vamos a ver el foro. Ok, y aquí ya vimos la tarea auténtica y me voy a ir al foro de reforzamiento. Dice, identificar, el propósito es identificar y analizar las acciones afirmativas. ¿Qué dijimos que eran las acciones afirmativas? ¿Qué dijimos que eran las acciones afirmativas? ¿Se acuerdan? Dijimos que son acciones que hace el gobierno para promover que haya mismas condiciones y mismas oportunidades. Lean lo que son las acciones afirmativas otra vez. Identificar y analizar las acciones afirmativas implementadas en tu comunidad. Acciones afirmativas implementadas en tu comunidad. Si tú vives en la Ciudad de México, no me hables de lo que hicieron en Sinacantán, Chiapas. Si tú vives en Sinacantán, Chiapas, no me hables de lo que hicieron en Puebla. Háblame de lo que hicieron en Sinacantán, de lo que hicieron en la delegación o en la alcaldía donde tú vives. Si vives en Tepoztlán, ¿qué hicieron en tu municipio? Si vives en Puebla, ¿qué hicieron en tu municipio? ¿De acuerdo? Para valorar su contribución al acceso y disfrute de los derechos de las mujeres, mediante una reflexión crítica y participativa en el foro, con el fin de discutir cómo estas acciones impactan la igualdad de género y su efectividad. Voy a ponerles un ejemplo. En la alcaldía Tlalpan se ha desarrollado a partir del año 2017 o 2018, no me acuerdo, los famosos senderos seguros, que lo que hacen es que iluminan las calles para que las mujeres puedan transitar libremente. Han puesto cámaras para ver a los delincuentes, ponen espacios en donde tú puedes, botones de pánico. Bueno, eso se ha hecho en la alcaldía Tlalpan. Entonces, tú vas a buscar en tu comunidad si han hecho programas de créditos, si han puesto accesibilidad a compra de casa habitación, si hay programas de capacitación, etcétera, etcétera. Vas a revisar el contenido del módulo 2, vas a identificar las acciones afirmativas y su relación con el acceso a los derechos de las mujeres. Vas a escribir una aportación en el foro digital del módulo. No me suban archivos de Word. Copien y peguen en el foro, por favor. Pueden escribir en Word su archivo, guárdenlo por si cualquier cosa
pero no me suban archivos de Word. Copien y peguen, por favor, en el foro para que podamos revisar. Si me subes un archivo de Word al foro, no te reviso y te pongo calificación mala. Ok. Vas a escribir una aportación donde menciones una acción afirmativa en razón de género de tu comunidad. Vas a explicar cómo ha contribuido al ejercicio y disfrute de los derechos de las mujeres y vas a responder las siguientes preguntas y me vas a poner las preguntas y luego me vas a contestar. No me lo contestes todo de un jaloncito. Pon la pregunta y la respuesta a la pregunta. ¿Cuál es la acción afirmativa? ¿Qué objetivo persigue la acción? ¿Cómo beneficia a las mujeres en el ejercicio de sus derechos? ¿Y por qué crees que sea importante su implementación? Vas a interactuar con tus compañeros. No te voy a poner a que interactúes con dos. Me basta con que lo hagas con uno, pero hazlo de manera completa. Es decir, lo saludas, lo llamas por su nombre, analizas lo que escribió, le dices qué piensas sobre lo que escribió, le compartes algo que tú creas que tendría que haber adicionado, te despide, le agradeces y te despides. No le pones, me gustó mucho. Hola, compañero, me gustó mucho lo que escribiste, gracias. Pues eso no es una interacción. Necesito que establezcas un diálogo, y un diálogo es hablar sobre lo que estamos hablando. Le puedes incluso poner en tu conformación, oye, eso se parece a lo que hicieron en mi alcaldía, porque fíjate que a nosotros también nos pusieron un programa que se llama tal, 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 tal. Establece un diálogo. Mantén un tono respetuoso y profesional. Construye un diálogo abierto y enriquecedor. Incluye citas y referencias en formato APA séptima edición. Por favor, apóyate de citas y referencias para respaldar tus argumentos. ¿Cómo me puedo apoyar de citas y referencias? Bueno, pues si en mi alcaldía o si en mi municipio hay un programa que se llama Violeta para Todas, busco las publicaciones de Violeta para Todas y las uso como referencia. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Cómo voy a evaluar? Perdón, tengo hipo de tanto hablar. Ok. Dice, en el criterio de investigación y aportaciones, realiza su aportación en el foro contestando las preguntas detonadoras con información de su propia autoría. Eso quiere decir que lo tienes que hacer tú, no lo que opina fulanito, perenganito o menganito, ¿de acuerdo? Segundo, argumentación y capacidad crítica. Argumenta de manera sólida y fundamentada sobre las acciones afirmativas y su impacto. Eso vale el 25%. Interacción y retroalimentación. Retroalimenta a uno de sus compañeros mínimo con ideas relevantes que enriquecen el tema y contribuyen al diálogo. Eso vale 20%. Tu participación a un compañero vale 20%. Eso quiere decir que si no le comentas a nadie, vas a sacar 8. Y si no integras 2 citas académicas en formato APA séptima edición, te quito otro 15%. Yo te recomiendo que retroalimentes y que integres 2 citas académicas. La comunicación escrita, redacción clara, coherente y sin errores ortográficos y gramaticales vale otro 10%. Créanme, que cuando yo los califico,
cuando yo los califico, siempre uso las rúbricas. Adela, te escucho. Sí, solo nada más para ver eso de la retroalimentación, sí que los compañeros pusieran nuestro nombre, yo ya lo estoy implementando porque le ponemos, por ejemplo, buenas noches compañera, pero compañera, ¿cuál de todas? Exacto. Yo acabo de entrar porque, como dice usted, yo no había retroalimentado, entré y había 3 comentarios de un compañero que dice, hola compañera, y yo así de, ¿me habla a mí? ¿Le habla a Vianey o le habla a Rosa María, ¿no? Porque no dice los nombres y tú te quedas así de, bueno, Ok. leí la retroalimentación, pero no supe para quién es. Mucho agradeceríamos que tuvieran el cuidado de cubrir ese requisito, porque además les bajo puntos si no lo hacen. Entonces, háganlo, por favor. ¿De acuerdo? Gracias, maestra. A ti, Adela, muchas gracias. ¿Dudas? ¿Alguien tiene más dudas? ¿Ninguna? ¿Seguros? Carolina, a tus órdenes. Disculpe, lo de la tarea auténtica es con referencia también a lo del incidente crítico, bueno, o nada más es responder las preguntas y ahora sí que ir investigando. Mira, puedes hacer un ensayo en el que incluyas el incidente crítico, me refiero, no que lo incluyas, sino que lo tomes en cuenta, o lo puedes hacer solamente sobre el tema que te estamos poniendo allí. Ah, ok, muchas gracias. Hay libertad en ese sentido. ¿Alguien más tiene dudas? ¿No? Bueno. Ok. Bueno, les agradezco muchísimo su presencia el día de hoy. Si alguien no pasó lista, le pido se quede ahorita conmigo. Les mando un abrazo grande, grande, grande. Nos vemos el próximo martes. A las mamás de hijos, a las mamás de gatijos y perrijos, a los papás que hacen de mamás de perrijos y gatijos o de mamás de niños, felicidades este domingo. Pásenla lindo, disfruten, sean felices y sobre todo, diviértanse un montón. ¿Sale? Igual para usted, maestra. Muchas Muchas felicidades. gracias. Un abrazo fuerte, Abrazo. profesora. Gracias. Gracias, A todos los compañeros y igualmente. compañeras. Que estén muy bien, descansen y me quedo aquí para tomar nota de los que no pasaron lista. Gracias, buenas Felicidades noches. a todos. Hasta luego. Igual, bye.